Una de las modalidades que más han fascinado a los fanáticos de la lucha libre desde principios de los años 90 es la lucha en jaula. Impresionante resultó aquella primera vez en que un enrejado se colocó en el ring de la Arena México para que ingresaran los gladiadores. Muchos aficionados, sobre todo los más jóvenes, piensan que la primera vez que se realizó esta modalidad fue cuando se enfrentaron Mil Máscaras y el Gigante Kamala, pero aquí les contaremos la historia desmentida de las luchas en jaula en México. Las luchas en jaula habían cobrado gran popularidad desde finales de los años 70 en los Estados Unidos, desde enrejados muy sencillos hasta las impresionantes estructuras que años más tarde presentó WWF. En México se retomó esta idea, y el encargado de crear esa primera jaula fue Norberto Salgado Pierrot, experto maestro soldador. A principios de los años 90, Sangre Chicana y Fabuloso Blondie habían mantenido una intensa rivalidad y se decidió que ellos serían los primeros en enfrentarse en la modalidad de lucha en jaula el domingo 1 de julio de 1990. Para ganar el encuentro, solo sería por rendición o escapando de la jaula, cosa que consiguió el mexicano saliendo con el brazo en alto. Antes de concluir 1990, ya con el rostro descubierto, Cien Caras ingresó a la jaula que por segunda ocasión se instaló en la Catedral de la Lucha Libre para enfrentar a su acérrimo rival, el Rayo de Jalisco Jr., en una rivalidad que parecía no tener fin. Carmelo Reyes quería vengarse, pero no lo consiguió, pues el Rayo escaló el enrejado, llevándose la victoria. Fue hasta el domingo 17 de marzo de 1991 cuando se presentó por tercera ocasión esta modalidad en la Arena México, ahora sí, entre Mil Máscaras y el Gigante Kamala. Se le llamó estilo africano en jaula, y no obstante la estatura y tonelaje del personaje ugandés, Mil Máscaras logró abandonar la prisión de acero para ganar la contienda. Otra batalla en jaula que se presentó en territorio mexicano se dio en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, Nuevo León, cuando Sangre Chicana y el Perro Aguayo se enfrentaron en un polémico duelo que terminó sin decisión. Volteando ahora al referee, hay patadas y golpes, ya le rompieron la camisa y le quitaron el pantalón también, parte del pantalón. Decíamos que el referee por eso, precisamente, no debía de haber intervenido, no debía de haber entrado al cuadrilátero. Los dos luchadores ahora no sabemos el motivo, es que no están conformes con lo que ha hecho y le están quitando los pantalones y lo están golpeando. El Pocho Maldito se convirtió en el rey de las jaulas, pues también enfrentó por las cabelleras en esa modalidad al vampiro canadiense en la Sultana del Norte. Mira nada más, espectáculo impresionante del vampiro Casanova, visiblemente dañado, aunque vencedor, pero maltrecho. Esta es la imagen del superídolo. ¡Sangre! ¡Mira nada más! Está llorando. A dos rudos, a Sangre Chicana. Tiempo después, fue la empresa AAA quien retomó la modalidad de luchas en jaula. Una de ellas en Triplemanía 2, cuando chocaron las tercias más polémicas del momento, los hermanos Dinamita. Llegan en plan triunfador Contra los payasos, Coco Rojo, Coco Amarillo y Coco Azul. Consagración plena. No hay quien pueda hacerles frente. Ya son famosos. Coco Rojo, Coco Güero y Coco Azul. Donde el primero en escapar del enrejado le daría el triunfo a su equipo,
y ese fue 100 caras, provocando con ello la segunda derrota consecutiva de los payasos, luego de acumular 175 luchas invictos. Escapó el capo, claro, ayudado por Universo y el macho de Lagos de Moreno, Jesús Reyes Máscara, año 2000. La guerra entre AAA y el Consejo Mundial estaba en uno de sus puntos más álgidos, por lo que una serie de complicaciones legales por los derechos de las luchas en jaula que alegaban las dos empresas impidieron que el Consejo Mundial pudiera presentar este tipo de encuentros, siendo AAA quien las manejó por largo tiempo en muchas partes del país. Máscaras y cabelleras cayeron dentro de los enrejados e incluso, por primera vez en la historia, los Minis ingresaron a la prisión de metal. ¿A quién conoceremos el rostro o a quién veremos como foco de lonchería? Fue hasta el año 2000 cuando, anunciados como enjaulados para evitar problemas legales, se montó un nuevo enrejado en la Arena México, donde se disputaron las cabelleras Máscara año 2000, Villano III, Pierrot Jr. y el Perro Aguayo, quien se encontraba en plena campaña de despedida. También hubo variantes en las reglas. La mecánica de este encuentro será la siguiente. A partir del momento de arranque, durarán 7 minutos en la jaula, sin derecho a retirarse de ella. Los dos finalistas lucharán a una caída sin límite de tiempo, máscara contra máscara. Una vez que hayan integrado todos los luchadores, el evento campal, arrancan 7 minutos. Pues no podrían salir antes de los 10 minutos de acción, mismos que se hacían eternos y que después se redujeron a 7 y finalmente a 3. Además, los dos últimos en permanecer dentro de la jaula se enfrentarían a una caída sin límite de tiempo. Así, las luchas en jaula regresaron al Consejo Mundial de Lucha Libre, teniendo entre las más recordadas la guerra entre infernales, donde el satánico desenmascaró a Máscara Mágica. Aficionados reunidos en esta México Catedral, la empujadora, cuidado, viene el satánico con un nudo, satánico, 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 uno más, la locura, esta es la locura, satánico, finalmente logra la victoria. Así es, efectivamente, ha caído una máscara. O aquel último gran lleno en que el hijo de Lismark perdió la máscara ante Blue Panther. ¡Impresionante! Parece que ahora sí se rinde Lismar, se rinde, gana Panther, pierde la máscara Lismar Jr. Miren, aquí está este joven, Juan Carlos Baños. O cuando Pequeño Pierrot se llevó a casa la capucha de Shockercito. Como auténtico hombre araña. Y aquí viene Pierrotito, cuidado. ¡Se rindió! Señoras y señores, el día de hoy vamos a conocer el secreto del pequeño Shockercito. Sale ganador Pierrotito. Además, las jaulas también llegaron a la Arena Coliseo, Puebla y Coliseo de Guadalajara. AAA no se quedó con los brazos cruzados. Presentó variantes como la jaula electrificada. Y bueno, pues ahí puede salir Latin Lover si le... pero se apagaron hace un segundo. Y entonces sí vienen los toques. Lero. Oye, ¿qué toques? Lo que se da para bailar. Y tiempo después, un espectacular domo de acero sobre el hexadrilátero que nadie hubiera imaginado. Falso. La primera lucha en jaula en México no fue entre Mil Máscaras y el Gigante Kamala, sino entre Fabuloso Blondie y Sangre Chicana. Cierto,
AAA explotó al máximo esta modalidad, la hizo más popular y evolucionó hasta llegar a un espectacular domo que hoy en día es una de las variantes más atractivas de la caravana estelar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para recibir todo el contenido que tenemos preparado para ti. Y envíanos tus comentarios, porque esta fue la historia desmentida de las luchas en jaula en México.